Cuando inaugurábamos cualquier trabajo, exposición, obra, lo que sea, hemos hecho como 12 monumentos. Y estos monumentos en todos hemos ido y en ninguno se nos ha mencionado. Después dicen en la obra de Carlos Cunte o de Estel Ubando, nada más. Pero nunca nos presentan al público. Yo creo que por eso les tenemos miedo a las cámaras, ¿eh? Porque no las vemos muy seguido y trabajamos mucho. Eso es lo que les quería decir. Ustedes pueden decir lo que quieran, pero yo hago escultura. Bueno, no me acuerdo cuando empecé a que me gustaran las artes plásticas, porque yo siento que toda la vida lo he hecho. Entonces, pero cuando ya estaba en secundaria, hubo un pequeño concurso nos dijeron que era un concurso de arte, pero éramos unas escuincles, porque eran también hombres, pero nos mandaron a hacer un dibujo no copiado. Debe ser que piensen ustedes, dibújenlo, y si lo pueden pintar, háganlo. Era un fin de semana y el lunes lo teníamos que presentar. Yo esos 2 días sufrí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a presentar? Pero de veras, siempre andaba así y ahora no sabía qué hacer. Hasta que me ocurrió estar hojeando un librito que estaba por ahí y vi una escena donde un viejito había llegado a su casa y estaba debajo de un árbol con una maletita. Llegaba de un viaje y con su maletita. Era el abuelo de la familia. Y entonces, pues ese que lo copio. Me habían dicho no copiar. Pues yo lo copié como pude porque no sabía copiar también en secundaria. Lo presenté y mi sorpresa fue de que a mí me dieron la calificación mejor y me mandan a la escuela de arte infantil. Entonces yo salía de la escuela, llegaba a mi casa corriendo, comía y corría otra vez a la escuela. Le digo, en la tarde a la iniciación artística. Ahí conocí a unos grandes maestros, Roberto Rangel y Amador Lugo y Susana Neve. Susana Neve era una muchacha jovencita, muy bonita. Yo la veía y le tenía mucho respeto porque era extrovertida, nos veía con mucho cariño. Y entonces ella fue la que me dio mis primeras indicaciones de lo que debería de hacer. Entonces me dice, mira, aquí tienes esa botella y un vaso, no sé qué cosa, cópialos. Y yo volteaba a ver eso y mi papel en blanco, pues ¿qué será eso de cópialo? Entonces yo pensaba en la copia de que pones arriba un papel medio transparente y lo calcas, pero no, la copia era visual. Bueno, llegaba la maestra nuevamente y me decía, se tiene que copiar así y así. Más o menos me ordenó el inicio de un dibujo y lo hice. Entonces estuve felizmente como 2 años o 3 años trabajando ahí con estos maestros y donde también me enseñaron a hacer en escultura los muñecos de títeres o teatro guiñol se llama. Después de eso entré a la Esmeralda, empecé a las clases, estuve muy a gusto, porque nadie me regañaba, nadie me recalcaba que el 2 por 2 son 4. Yo no sabía nada de nada más que de pintura y de jugar con los lápices y con los colores. Era pero una algarabía para mí, porque no tenía colores en mi casa y ahí me los estaban dando. No, pues yo estaba feliz. ¿Cómo se formó este taller? Se formó con muchos años de experiencia, con mucho quitarle al bolillo y al chorizo del día para poder poner una herramienta, comprar un ladrillo, un esto, y ya de costos, pues
no podemos hablar porque han sido muchos años de trabajo y de experiencia. Estela es la titular de escultura y Carlos es también la titular de escultura. Yo soy el titular de pintura. Entonces, dentro de eso, los tres ayudamos cuando el trabajo, si es un mural, los tres trabajamos. Si hay una escultura grande, los tres hacemos el trabajo. Dice, ven, te voy a presentar a un muchacho que quiere conocerte. Y yo volteé a verlo, le digo, ¿es aquel? Y voltea mi compañero y dice, no, no es aquel, pero también es mi amigo, que se echa a correr y se va. Ay, mira, este canijo no me va a presentar a nadie. Ya, ni modo, me regresé a mi taller y seguí trabajando. Como a los 15 minutos llega él con Carlos Kunte, mi marido. Nos salimos de la clase y nos fuimos a tomar café los tres, mi compañero que me presentó a Carlos Kunte y yo. Vámonos a tomar el cafecito. Y fue, yo creo que el café más rico. Desde ahí me gusta más. Desde ahí me gusta, no puedo andar sin mi café. Estela Obando es una artista muy completa porque la conocemos más como escultora, pero también es pintora. Esto quiere decir que es una artista que trabaja la tercera dimensión y también las dos dimensiones, que es en este caso la pintura. Dentro de la escultura, la maestra Estela Obando ha hecho obra pública y obra íntima, más personal. Dentro de la obra pública se destacan la realización de personajes históricos. Uno de los personajes más queridos para ella ha sido la figura del general Emiliano Zapata. Algo muy divertido el ser hijo de artistas, ¿no? Ahora ya me dedico al arte, pero en aquel entonces pues yo era el chalán, me dedicaba a limpiar sus pinceles, las charolas, lavarlas, a veces hacerle hoyos a las bases para las esculturas. Aprendí a soldar cuando hacían monumentos o a hacer las estructuras de las esculturas de mi mamá. Eso, me dedicaba a hacer eso. Entonces ahí es como se aprende a ser un escultor, ¿no? Como todo oficio, desde abajo hay que aprender. Entonces eso es lo que me gustó. Ahorita ya jubilado, me dedico 100% a hacer esculturas para pasar la vida. Estaban entrevistando a David Alfaro Siqueiros, es uno de los grandes de México. Decía que él iba a ser el mural más grande de México y del mundo, decía, porque van a ser quién sabe qué tantos metros de mural. Entonces, y que estaba invitando a jóvenes para que vinieran a ayudarlo. Entonces, eso de que vinieran a ayudarlo pues, era un decir, porque no, todo el que entraba no le pagaba, simplemente iba a observar. Entonces, nosotros escuchamos y nos volteamos a ver los dos, Carlos y yo. ¿Vamos? Él decía, no, ¿cómo vamos a ir? Vamos. Dice, ¿cuánto dinero tienes? Me dijo. Alcanzaba para traer para el pasaje y luego para regresarnos. Pues sí, sí tengo para eso. Bueno, ahí al otro día tempranito, vámonos a Cuernavaca. Entonces llegamos a Cuernavaca, a Venus 7, era la calle. Estaba cerrado todo, se oía ruido dentro, pero no nos atrevimos a tocar ni nada. Entonces estábamos parados y ahora ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos asomábamos por las rejillas que había y sí veíamos allá que estaba el maestro trabajando, no sabíamos ni qué había. Entonces en eso se abre el portón porque iba a entrar un camión con materiales, porque estaba reconstruyendo no sé qué. Ahí entra el camión, se abren las puertas y agarro a mi marido de la mano, vente, que lo jalo y nos metimos. Entonces el camión pasó y nos quedamos nosotros juntito. Ya se fue el camión y luego el maestro sentía que había algo raro y nos volteó a ver. ¿Y ustedes quiénes son? Ya nos habíamos metido de contrabando. No, que maestro, dice Carlos, que vimos su reportaje, su entrevista,
y somos pintores y nos gustaría trabajar con usted. Dice, a ver qué traen para enseñarme lo que han hecho. Y casualmente yo traía dentro de mi bolsa una cajita con de esas diapositivas que había antes. Entonces, pues esto le voy a enseñar. Y se lo llevé al maestro y lo veía que hacía al sol. Veía lo que estaba viendo, una pintura de Carlos o 2, 3, una escultura mía, así. Pero así rápidamente las veía. Otra y otra las guardó y me dio la caja. Se vienen mañana temprano. Mi mamá como persona o como mamá no fue muy cariñosa en cuanto a cariños y besos y todo eso, sino que nos dejaba ser. Ella y mi papá nos daban la libertad para todo. Sí nos protegieron mucho, nos cuidaron, nos educaron y sobre todo nos enseñaron, ¿no? Nos hacía partícipes de sus trabajos, como ya lo mencioné. Nos decía, sin quererlo, nos estaba dando una formación. ¿Sabes qué? Empieza a hacer la estructura de la escultura, empieza a llenarla de yeso, a ponerle plastilina, a darle forma. Ella ya le daba los detalles, ¿no? Pero como mamá así fue. Fue una educación, ahora lo veo como a los perritos, ¿no? Que ahí va la mamá y atrás el perrito, y si la mamá ladra, el perrito tiene que aprender a ladrar. Y así van. Entonces esa fue la educación de mi madre y de mi padre, ¿no? De los dos. Yo me incliné más a la escultura que a la pintura porque, pues no sé, se me facilitó más. Para mí es más fácil ver las cosas en tercera dimensión que en 2 dimensiones. El dibujo no se me daba mucho. Sí dibujo, no tanto. No comprendo el que primero tengas que dibujar y después pasarlo a otra dimensión, ¿no? De 2 dimensiones a 3 dimensiones. Entonces yo voy directo, de 3 dimensiones a 3 dimensiones. Y bueno, mi madre sí, muy tolerante, muy comprensiva. Al otro día toma un panel nuevo y desde allá empezó a pintar un círculo como de 1 metro. Hizo un círculo así, unos trazos así muy esquemáticos. Yo veía cómo dibujaba y aparecía. Terminó un rostro femenino increíblemente bello, muy bien dibujado y con las huellas de colores se veía increíble. Entonces el maestro era un gran dibujante y un gran pintor. Y él hablaba mucho de la escultopintura. Me gusta más hacer la escultura porque explica yo lo que yo siento. Con Carlos Kunte, mi esposo, parecíamos gemelos. Pensábamos igual. Nunca tuvimos un pleito matrimonial. Nos llevábamos muy bien. Entonces, ponía una tela grandotota, por eso puso estas paredes, estos como caballetes portátiles colgados. Entonces ponía sus telas ahí en blanco, su paleta ahí lista, y empezaba como el maestro Siqueiro. ¿De dónde sacaba Carlos Kunte esos cuadros maravillosos que hizo? ¿De dónde los sacaba? En 1 hora se podía echar un cuadro. Estos son sencillitos, son abstractos, digo. Tenía una habilidad muy buena para pintar. No tuvimos muchos murales porque los artistas no tenemos sueldo de ningún lado. Entonces, si hacemos una escultura, la guardamos el dinero y lo pasamos a cuentagotas. Por eso nos gusta más la escultura, porque nos pone a trabajar en diferente forma. Carlos tuvo que aprender a la escultura que no le gustaba hacer, para cuando hacíamos una grande estábamos los 3. Estábamos ahí trabajando, el Zapata está hecho por los 3. Bueno, los últimos esculturas nos ayudó de lleno Carlos, porque él es ingeniero en sistemas electrónicos, pero dejó la ingeniería y ahora es escultor 100%. No para de trabajar, ¿eh? Y
Ahí dentro del estado de Morelos está la escultura ecuestre de Emiliano Zapata. Vemos a Emiliano Zapata montado en un caballo a galope, empuñando un machete en actitud de combate. Está enfrentando al enemigo. Ese tipo de representaciones en la escultura y en la escultura histórica no es tan común. Y a mí me parece que esta representación rompe con la generalidad de las esculturas que vemos representada la mayoría de las veces. El estado de Morelos vive alrededor de Zapata. Se han hecho películas, se han hecho, pues hay historiadores de fama internacional que se han dedicado en realmente razonar quién era Zapata. Es un personaje complejo. Sus fotografías denotan una vida interior muy a su manera. Y entonces pues se presentó la época en que el presidente en turno, López Portillo, fue el personaje que en su gira para conquistar la presidencia, prometió un monumento digno al personaje. Caudillo, ¿no? Entonces, pues pasó el tiempo, se conquistó la presidencia y después vino la demanda. A la sociedad en general y con base principal a los niños, que no usen tanto el celular. El celular los distrae muy bonito, dejan de dar lata y se clavan en el celular, pero yo no entiendo la educación que pueden, qué va a surgir con estas generaciones que nada más leen en el celular. Respecto a las artes plásticas, me gustaría que los niños tuvieran iniciación artística porque es necesaria de niños, de cualquier tipo de artes. El alma de las carreras, el alma de los pueblos es el arte. Entonces, que no se olviden del arte.